una alfombra de millones hasta el lugar más caro para vivir. Bienvenido a Doctops. Estas son las 10 cosas más caras del mundo que han sido compradas. Número 10. El cuchillo más afilado. El cuchillo más afilado del mundo es también el más caro. Esto se debe a que tiene una hoja de acero de carbono y un mango de plata con 8 diamantes. Incluso viene en una bonita caja de piano, aparentemente con otro cómplice, un anillo de diamantes. Aunque es bastante inusual que un anillo se venda junto con un cuchillo, este combo excepcional cuesta $40,000. Está fabricado por Nesmu, cuya alta calidad, innovación, tradición y el diseño de sus cuchillos lo convierte en una de las marcas más reconocidas en lo que a cuchillos se refiere. Número 9. Alfombra. Es un elemento decorativo y funcional en cualquier hogar, ya que nos permite caminar libremente sin zapatos dentro de nuestro propio espacio. En una subasta en Sotheby's en junio de 2013, alguien consideró que 33 millones era un precio justo por una alfombra de Clark Sigley Leaf. Este costoso tapiz fue tejido en Persia alrededor del año 1700 y hasta el momento es la alfombra que ha alcanzado el precio de venta más alto del mundo. Según la casa de subastas, esta pieza de 360 años de antigüedad pertenecía a William A. Clark, un industrial y senador de los Estados Unidos. Número 8. Libro. No mucha gente compra libros físicos en la actualidad, debido a que la mayoría tenemos teléfonos inteligentes, tablets y computadoras que podemos utilizar para leer. Un simple clic puede llevarnos en segundos a nuestros libros favoritos. Pero en 2013, David Rubenstein pagó $14.2 millones por una copia del libro de Salmos de la Bahía. Es un manuscrito que se imprimió en el siglo XVII y se trata del primer libro editado de Estados Unidos, apenas unos años después de la llegada de los primeros peregrinos. Esta es una de las únicas 11 copias de la primera edición y seguramente será más valiosa con los años. Número 7. Botella de vino. Una botella de vino puede aumentar considerablemente su precio gracias a su nombre y al tiempo que se tarda en elaborarla. El vino más caro jamás vendido fue una botella de Romane Conti de 1945 a un precio de $558,000, 17 veces su precio original. Romane Conti es un productor de vino de Borgoña que podríamos definir como pequeño, con un poco más de 5.000 piezas producidas al año. Sin embargo, su prestigio es inmenso al ser considerado como uno de los mejores vinos del mundo. La cosecha de la que viene esta botella tiene la particularidad de ser la primera después de la Segunda Guerra Mundial y su producción no excedió las 600 unidades. Número 6. Paraguas. Hay muchos materiales impermeables que son ideales para hacer un paraguas, pero muy poca gente pensaría que la piel de cocodrilo podría ser una opción, y mucho menos la más cara. La famosa marca Billionaire Couture fabrica a mano este paraguas de piel de cocodrilo que cuesta $50,000, convirtiéndolo en el accesorio más caro del mundo para la temporada lluviosa. Aunque la marca está presente en varios países de Europa, este artículo debe ser adquirido bajo pedido especial. Además del paraguas, también hay otros complementos de juego como zapatos o maletas, algo que seguro conocen los famosos que son fieles a esta marca, como David Beckham o Paul McCartney. Número 5. Cámara. Gracias a los teléfonos inteligentes, nos resulta muy fácil llevar a cualquier parte en el bolsillo una cámara de muy alta calidad, pero los amantes de la fotografía siempre buscan algo diferente, para lo que cuentan con una gran variedad de cámaras que les permiten mejorar sus habilidades. Pero ninguna de las cámaras que puedan comprar en una tienda será más cara que esta Leica que se fabricó en 1923. Se vendió a un coleccionista privado de Asia en una subasta de la Galería Westlich en Viena, al precio de $2.7 millones. Es el séptimo ejemplar de una serie de 25 prototipos fabricados por la empresa alemana Ernst Leis en ese mismo año. Número 4. Piano de cristal. Un vistazo rápido es suficiente para darnos cuenta de por qué este piano es tan costoso. El piano de cristal costó $3.2 millones y se vendió a un comprador anónimo. La razón del precio tan elevado es también porque se usó en China en los Juegos Olímpicos de Beijing. El afortunado que tuvo el honor de tocar este piano de cristal fue nada menos que la estrella mundial Lang Lang. Si has visto los videos de las ceremonias de apertura y clausura de este evento, seguramente te acordarás de lo sorprendentes que fueron, así que tiene sentido que el piano que usaron se vendiera a un precio alto. Número 3. Pluma de ave. Durante su visita a Nueva Zelanda en 1901, el duque de York, entonces heredero del trono británico, recibió como regalo una pluma del pájaro Uja, y sin darse cuenta, creó una cadena de eventos que selló la extinción del ave forestal más majestuosa de ese país. Los nativos neozelandeses usaban esas plumas para adornar a los jefes de los maorí, un grupo de indígenas polinesios en esa nación. Para los maoríes, el uja era un pájaro sagrado, y su extinción ha provocado una escalada sin precedentes en el precio de las plumas que puedan conseguirse.
Una persona que se encuentra en posición del vistoso plumaje estaba extinta podría pedir hasta $10,000 por una sola pieza. Número 2. El auto más caro. Desde el inicio de la Fórmula 1, Ferrari es una marca acostumbrada a romper récords, pero al parecer ese espíritu lo mantiene fuera de las pistas, ya que también posee el título del auto más caro jamás vendido. Es el Ferrari GOT de 1963, y algunas personas dicen que el automóvil se vendió al fundador de WeatherTech, cuyo nombre es David McNeil. Se lo compró un coleccionista alemán por un valor de $70 millones, y es solo uno de los 36 autos que se hicieron con este diseño. Anteriormente, alguien había comprado el GOT en 2013 por el precio de $52 millones, que en ese momento fue la venta del automóvil más caro de la historia. En general, no parece que ningún otro automóvil en el mercado haya sido tan costoso. Esto se debe a la rareza del poder y el rendimiento del Ferrari GTO. Número 1. El lugar más caro para vivir. A menudo solemos hablar de millonarios y sus casas, pero el edificio que veremos a continuación va más allá de los precios que suelen pagar los ricos. El nombre de esta construcción es Antilia y está valorado en más de $1,000 millones. El propietario es un multimillonario indio llamado Mukesh Ambani. Este edificio tiene un estacionamiento para más de 160 autos, así como 3 helipuertos y 34 pisos para llenar con todo tipo de habitaciones. La edificación tiene el tamaño necesario como para resistir terremotos, y el lugar es tan grande que se requieren de alrededor de 300 personas para mantener todo bajo control. Con tanto espacio dentro de su casa, probablemente no tendrán necesidad de salir.